¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén todos y todas muy bien. Bueno, estoy grabando este video por varias razones. Una de las principales razones es porque estoy tranquilo. Es decir, en general, y si ustedes ven los videos que yo subí hace un año, exactamente en diciembre de 2019, subí varios videos en diciembre de 2019 y también, digamos, a principios de enero de 2020, de este año que está muriendo, no por casualidad, sino porque suele ser un momento donde estoy más tranquilo de mis trabajos, sobre todo en la docencia universitaria, donde ya terminé de dar clases, terminé de tomar examen, también de la docencia de mis cursos virtuales, porque suele hacerse como una suerte de hiato hasta los cursos de enero que comienzan a fin de enero, y mismo también así de mis trabajos en lo que tiene que ver con el periodismo cultural, con el mundo editorial, pero básicamente con la docencia universitaria y con la investigación, que hoy es el foco de mi trabajo. Así que un poco aprovechando estas 2 semanas, ¿no? Estas 2 semanas, y probablemente incluiría hasta la primera semana de 2021 también, pensé en empezar a grabar algunos videos de temas que no son muy originales, porque suelen ser los temas que yo suelo trabajar, digamos, quizás de diferentes enfoques. Y es por eso que subí a Instagram, a mi canal, esa encuesta, ¿no? Sobre qué temas les interesaba que hable o que haga una exposición, no una clase, pero tengo acá unos textos, van a ver, y puse 3 temas, uno que es el primero, el motivo de este video, que es hedonismo y placeres. El segundo que salió es liberalismo y progresismo, y por último feminismo y género. Los 3 temas me interesan, los 3 temas los he trabajado en este año que está terminando, particularmente el tema del liberalismo y el progresismo y el tema del género, no tanto el hedonismo, y por eso está bueno que haya salido primero, porque es un tema que lo había dejado un poco de lado, porque es un tema que había trabajado bastante hace años atrás, digo, incluso en libros míos como Hedonismo Libertario, o como La Anarquía del Deseo, que si bien fue un libro virtual que salió este año, salió por leamos.com, algo así por abril o mayo, pero bueno, fue un trabajo muy específico. No di cursos sobre filosofía y placer o sobre filosofía y deseo, así que me interesa porque ahora estoy retomando un poco esos temas. Luego de mi libro Foucault y el liberalismo, probablemente un proyecto que tengo es trabajar sobre un libro sobre el placer en Foucault probablemente, o en varios filósofos, pero sobre el tema del placer. Así que está bueno que ese tema haya sido el más votado. Así que vamos un poco, quiero compartirles algunas lecturas, esa es la idea, que les comparta algunas lecturas que estoy haciendo. Las 3 lecturas son sobre Foucault, porque como les decía, estoy en un proceso de investigación, un proceso de lectura, ahora que estoy más tranquilo, revisando textos de Foucault sobre todo, y haciendo un rastreo sobre el concepto de placer, ¿no? Que es un concepto que a mí siempre me interesó mucho desde el punto de vista filosófico, y particularmente en Foucault, digamos, que Foucault es un filósofo que realmente retoma e incluso reivindica el concepto de placer frente al concepto de deseo, por ejemplo. A ver, uno puede pensar el tema del placer desde diversos enfoques. Un enfoque puede ser el enfoque, supongamos, moral. ¿M? Yo diría que hay dos, ¿no? La cuestión ética y la cuestión política. O sea, básicamente ambos tienen que ver con la filosofía práctica, pero uno podría pensar desde el punto de vista de las teorías de la buena vida. ¿M? Hay dos grandes tradiciones, por así decir, una tradición que es la teleológica, que son aquellas teorías que plantean que la racionalidad de la acción moral está determinada por la finalidad de la acción, y esa finalidad de la acción puede ser, por ejemplo, la búsqueda de la felicidad, como en el caso de Aristóteles, y que para buscar la felicidad o para consolidar esa felicidad uno tiene que practicar la virtud, en términos aristotélicos, o bien teorías teleológicas más bien que consideran que el fin de la acción debe ser el placer, por ejemplo. Y ahí se encuentra la teoría de Epicuro, también la teoría de los utilitaristas, por ejemplo, también Stuart Mill, digamos. O sea que ahí tenemos una gran división. Y por otra parte, otra gran corriente es la deontológica, donde se plantea más la acción en términos de deber, y Kant claramente es el filósofo estrella de esa línea. Ahora, si volvemos entonces a las teorías teleológicas, hay filósofos desde la antigüedad que plantean que la finalidad de las acciones humanas tiene que ser, cuando digo acciones humanas, digo en términos morales, digamos, tiene que ser la persecución del placer, la búsqueda del placer. ¿M?
Por supuesto que el placer es un término complejo, porque, por ejemplo, Epicuro definía el placer como ausencia de dolor, que es muy distinto a lo que entendemos hoy como placer, que placer no es ausencia de dolor, digamos, placer es al revés, es una suerte de sensación agradable, es una suerte de movimiento, como decía otro gran filósofo antiguo que es Arístipo de Cirene, que a mí me interesa más que Epicuro, digamos, y que se acerca mucho más al concepto de placer que hoy tenemos que al que tiene Epicuro. Digamos, lo que decía Arístipo con los cirenaicos era que el placer era un movimiento agradable de los sentidos, o sea, tiene que ser eso, básicamente una suerte de deleite de los sentidos, ¿no? Una percepción agradable, un deleite en la percepción. Es decir, no hay placer sin sentidos y sin una suerte de afección agradable en ellos. Por tanto, Epicuro pensaba que el placer era más bien ausencia de dolor, lo cual es extraño, digamos. ¿No? Es decir, si uno no tiene dolor en el cuerpo, si uno no tiene perturbación en su alma, ya estaría sintiendo placer. Es interesante, de todas maneras, esa posición que tiene Epicuro, porque a veces uno da por descontado que no tiene dolor, y cuando uno tiene dolor realmente en el cuerpo o en la mente, uno bien sabe que es absolutamente placentero liberarse de ese dolor. Un dolor de oído, un dolor de muelas, son terribles. Cuando uno deja de tenerlos, siente placer por el puro desacoplamiento de ese dolor de nuestro cuerpo. Entonces, lo de Epicuro tenía cierta lógica, pero yo diría que en verdad tenía que ver sobre todo con una teoría que es la teoría de la autonomía, con la teoría en un sentido integral de la libertad para Epicuro, que es la no dependencia, básicamente, ¿no? Dar cuenta de aquellos elementos de los cuales no dependemos, una visión mucho más, yo diría mucho más en términos de análisis o de analítica de qué necesitamos de manera estricta para vivir, ¿no? De cuáles son aquellos bienes desde el punto de vista estricto que son naturales y necesarios, como decía Epicuro, y cuáles son innecesarios, aunque sean naturales, y cuáles son completamente innecesarios, digamos, ¿no? Como la gloria, la fama, el poder, etcétera. Esa es una forma de encarar el placer, digamos, ¿no? Partiendo de la filosofía antigua, partiendo de Epicuro, la diferencia entre epicuros y cirenaicos, ¿no? Los cirenaicos son sí los que hablaban del placer en movimiento, no del placer estable de Epicuro como ausencia de dolor, sino del placer en movimiento, es decir, el placer como quiero leerles ahora cómo lo piensa Foucault. Foucault va a tener un acercamiento bastante particular, digamos, al tema del placer. El tema del placer va a aparecer en la obra de Foucault, sobre todo de manera bastante pronunciada, yo diría, ¿no? A mediados de la década del 70, 76, 77, 78, 79 y sobre todo en la década del 80. En la década del 80, cuando él trabaje el pensamiento antiguo, el pensamiento grecolatino, por supuesto a Epicuro, cuando trabaje también a los estoicos, cuando trabaje a los cínicos, cuando trabaje la filosofía antigua y también la filosofía cristiana. Bueno, en ese marco, en la reflexión sobre la ascesis de los cuerpos, sobre las tecnologías del yo, iba a aparecer el concepto de placer. De hecho, uno de los libros de Foucault, el tomo 2 de la historia de la sexualidad, se llama El uso de los placeres. Y también en el marco del debate, es un debate entre comillas, digamos, un poco en el marco de la diferencia que va a tener con respecto a la posición de Jules Deleuze, que Deleuze al revés va a tomar la noción de deseo como una noción importante o como una noción central a partir de la cual va a articular su ética y su filosofía política y su crítica al capitalismo en Antiedipo, mientras que Foucault va a tomar el concepto de placer. Ahí recomiendo y sugiero el texto, esas notas que tomó Deleuze, que se llaman Deseo y Placer, en este librito virtual que yo publiqué en Leamos, que se llama La anarquía del deseo, un poco planteo esas principales diferencias entre la posición deleuziana y la posición Foucaultiana. Y también dentro de poco va a salir una antología que vamos a publicar con nuestro grupo de investigación sobre este tema, donde va a haber papers de investigadores muy interesantes sobre esta dinámica, sobre esta diferencia entre la noción de placer en Foucault y la noción de deseo en Deleuze. O sea que yo no me quiero expandir sobre eso porque es un debate larguísimo y es un debate que no es solamente terminológico, no es un debate de los términos y de los conceptos, es un debate también político en el fondo. O sea, aunque parezca mentira, el hecho de que Foucault reivindique, porque realmente creo que reivindica el término placer,
frente a la noción de deseo es una posición política que va a tener incluso frente a la filosofía de Deleuze, con la que tiene fuertes diferencias. Ahora, dejando esa nota a pie de página, dejando atrás el acercamiento historiográfico antiguo respecto de Epicuro y de Aristipo de Cirene, tengo tres textos acá que les quiero leer y los quiero comentar y pasemos una reflexión como objeto de este video, ¿no? Hay una entrevista que a mí me encanta de Foucault, a la cual voy siempre, que se llama Michel Foucault, una entrevista Sexo, Poder y Política de la Identidad, que es muy curiosa. Es una entrevista que Foucault dio en junio del 82 en Toronto, en Canadá, y que se publicó esa revista en agosto del 84, cuando Foucault ya había muerto, en la revista The Advocate, que es una revista que todavía hoy existe y que sigue siendo, creo que es la revista LGBT, es la revista de temática gay y de cultura gay más importante del mundo, ¿no? Eh, Esta entrevista, por lo menos así dice Dichos y Escritos, estaba destinado originariamente a la revista canadiense Body Politic, pero finalmente se publicó en The Advocate el 7 de agosto del 84. Van a ver que después hay otra entrevista que también Foucault dio en Canadá. Esto no es menor, digamos, ¿no? O sea, Foucault cuando viajaba a Estados Unidos y a Canadá, hablaba de estos temas, hablaba abiertamente de placeres, ¿no? Esto no lo hacía tanto en Francia. Entonces a mí me parece un dato que no es menor, ¿no? Estos movimientos, y es algo que también en mi libro Foucault y el liberalismo hay un capítulo donde hablo de la utopía californiana de Foucault, digamos. Me parece que hay un elemento ahí que no es menor, digamos, ¿no? O sea, Foucault ponía el foco sobre todo en el tema del placer y los temas hedonistas, digamos, cuando viajaba a América del Norte. Por supuesto, a California, a Estados Unidos en general, particularmente a California, pero también a New York, ¿no? Y a Canadá. ¿No? Entonces, a mí me parece que son elementos biográficos, pero no solo biográficos. Quiero decir, el movimiento, otro tipo de estructuraciones sociales, más liberales probablemente, en un sentido moral, en principio en un sentido moral, le eran propicias a Foucault para hablar de este tipo de cuestiones, más que en Francia, ¿no? En esta entrevista, que es una entrevista breve, pero es fascinante porque Foucault habla de sexualidad, de homosexualidad, de sadomasoquismo, habla de drogas, habla de placeres, habla de lesbianismo, habla de temas que son extraordinarios, habla de la identidad, hace una crítica a la política de la identidad, hoy que las políticas de la identidad aparecen sea para reivindicarlas o sean para criticarlas. Bueno, Foucault tiene una visión bastante crítica, ¿no? Habla de las comunidades, por ejemplo, habla de la comunidad BDSM en San Francisco, en California. Se habla de temas que son interesantísimos y de una actualidad muy interesante, digamos, ¿no? Y en este marco, él habla sobre el tema del placer. Entonces, les quiero leer, aunque sea dos respuestas que él da, que son las siguientes, ¿no? Dice, hay un periodista que le pregunta, dice, la asimilación del placer al sexo ha sido, por tanto, superada. Dice exactamente es así. La posibilidad, esto lo dice Foucault, la posibilidad de utilizar nuestro cuerpo como la fuente posible de una multiplicidad de placeres es algo muy importante. Si se considera, por ejemplo, la construcción tradicional del placer, se constata que los placeres físicos o placeres de la carne son siempre la bebida, la alimentación y el sexo. Recordemos eso, bebida, alimentación, sexo. Y a ello se limita, me parece, nuestra comprensión del cuerpo, de los placeres. Lo que frustra, por ejemplo, es que siempre se considera el problema de las drogas exclusivamente en términos de libertad y de prohibición. Pienso que las drogas deben llegar a ser un elemento de nuestra cultura. Le pregunta el periodista, en tanto que fuente de placer. Foucault responde, en tanto que fuente de placer. Debemos estudiar las drogas, debemos ensayar las drogas, debemos fabricar buenas drogas, susceptibles de producir un placer muy intenso. Pienso que el puritanismo que se presenta en el asunto de la droga, un puritanismo que implica que se está bien a favor, bien en contra, es una actitud errónea. Las drogas forman parte de nuestra cultura. Lo mismo que hay buena y mala música, hay buenas y malas drogas, y por tanto, del mismo modo que no podemos decir que estamos contra la música, no podemos decir que estamos contra las drogas. Le pregunta el periodista. ¿El objetivo es poner a prueba el placer y sus posibilidades? Sí, dice Foucault. El placer también debe formar parte de nuestra cultura.
Es muy interesante señalar, por ejemplo, que desde hace siglos la gente en general, pero también los médicos, los psiquiatras e incluso los movimientos de liberación, ha hablado siempre de deseo y nunca de placer. Debemos liberar nuestro deseo, dicen. No, debemos crear placeres nuevos. Entonces, quizá el deseo continúe. Fin de la cita. A mí todo este pasaje me parece fascinante y la verdad que toda la entrevista la sugiero que la lean porque realmente es genial, digamos. Pero acá hay varios temas que uno puede pensar. En primer lugar, ¿qué es lo que dice Foucault? Bueno, que hay una construcción tradicional del placer. Esa construcción tradicional del placer tiene que ver sobre todo con tres áreas, ¿m? Con la bebida, con la alimentación y con el sexo. Lo cual es evidente, digamos. Todavía hoy, cuando hablamos de placeres, ¿m? Cuando uno quiere sentir placer, ¿hacia dónde va? Hacia el disfrute gourmet. ¿M? Nos gusta comer rico, nos gusta comer bien, nos gusta beber buenos vinos, beber otras bebidas alcohólicas, ¿no? Ahí tenemos la alimentación, el régimen, que es un tema que toca Foucault en detalle en la historia de la sexualidad, en el uso de los placeres y también en la inquietud de sí, pero sobre todo en el uso de los placeres, digamos. Ahí lo analiza bien en Grecia, digamos, ¿no? Cómo era pensado el régimen como un arte de vivir, ¿m? Que por supuesto tenía que ver con el placer, pero sobre todo tenía que ver con la dinámica de la vida, ¿no? Y ahí le sumamos también la siesta, digamos, el ciclo vital, cómo las afrodisias, cómo los placeres sexuales en la antigüedad impactaban en los cuerpos y en los regímenes y en las actividades productivas de las personas. Bueno, un tema muy complejo, pero acá Foucault lo que está diciendo es, claramente, por un lado tenemos el disfrute gourmet, lo que hoy diríamos la gastronomía, y eso incluye alimentación y bebidas, es sin duda una construcción fundamental de los placeres. Y el sexo, por supuesto, la sexualidad, ¿m? La vida sexual, el erotismo y las diferentes formas de manifestar la sexualidad, el erotismo, la pornografía, etcétera, digamos, formas de representar ese placer sexual y por supuesto las prácticas sexuales concretas que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Entonces lo que dice Foucault es que, bueno, esa es una comprensión de los placeres tradicionales y del cuerpo. ¿M? Y Foucault le va a sumar otro elemento, que es cuando habla de las drogas, ¿no? Habla de las drogas y más adelante también, en verdad, no más adelante, antes, habla de el sadomasoquismo como una práctica sexual. Vean lo que dice antes de esta pregunta. Dice, la idea de que el placer físico siempre proviene del placer sexual y que el placer sexual es la base de todos los placeres posibles, considero que es verdaderamente falsa. Lo que las prácticas S&M, sadomasoquistas, nos muestran es que podemos producir placer a partir de objetos muy extraños, utilizando ciertas partes inusitadas de nuestro cuerpo en situaciones muy inhabituales. Pues acá yo tengo la impresión de que este sería el segundo punto, ¿no? El primer punto sería, hay una visión tradicional de los placeres que tienen que ver, si quieren, con la gastronomía y la sexualidad, o gastronomía y erotismo, ¿no? Sin duda. ¿M? Y eso implica una comprensión también de cuerpos, ¿no? De cuerpos gourmet, de cuerpos eróticos, lo cual está bien, digamos, pero Foucault dice, bueno, esa es una comprensión tradicional, en verdad tendríamos que pensar, o podemos pensar, otras formas de placeres que tienen que ver sobre todo con esto que les leí recién, digamos, ¿no? En primer lugar, con esta idea que Foucault la va a mencionar en otras entrevistas y en otros textos de desexualización del placer. O sea que no necesariamente el placer tiene que ver, que yo lo llamaría, para ser más específico, desgenitalización. ¿M? Es decir, no tiene que ver específicamente con lo genital, sino tiene que ver con todo el cuerpo. Uno puede sentir placer con todo el cuerpo, no solamente con lo genital, incluso con lo orgásmico, en un sentido genital, digamos, ¿no? O sea, con todo el cuerpo. Y ahí, por supuesto, aparece el tema de las drogas y aparece el tema de otras prácticas sexuales que no implica una visión tradicional de sexualidad, entre comillas, digo, que no implican, por ejemplo, penetración, como, por ejemplo, juegos de rol, un poco como la erotización, digamos, de las relaciones de poder, o de sumisión, o de dominio, etcétera, que implica el sadomasoquismo, que no necesariamente requiere penetración. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos que Foucault está pensando, como las drogas o como prácticas sexuales no tradicionales, como el sadomasoquismo, que pueden ser fuentes de placer. Y acá
Es bien interesante lo que dice de Foucault, es muy lúcido por otra parte, cuando dice, tenemos que pensar las drogas no tanto en términos de prohibición o libertad. ¿M? O sea, por supuesto que Foucault, si uno lee otras entrevistas, estaba a favor de la despenalización, de la legalización de drogas, y eso se ve incluso también en su curso del liberalismo, donde él claramente está en línea con los planteos de la Escuela de Chicago, de Gary Becker y de Milton Friedman, de legalizar las drogas, digamos, eso sin duda, pero eso es una aproximación que uno podría llamar regulacionista, legalista, pero acá no está hablando de una visión legal. ¿Mm? No, acá está hablando de una visión estética y ética. ¿Mm? O sea, cuando él dice, digamos, así como no hay personas que se opongan a la pintura, tampoco debería haber personas que se opongan a las drogas. Es decir, como dice, se lo cito de nuevo, dice, del mismo modo que no podemos decir que estamos contra la música o la pintura, no podemos decir que estamos contra las drogas. O sea, el hecho de que haya drogas nocivas no quiere decir que no haya drogas más interesantes. Acá lo que dice Foucault es que hay un puritanismo. O sea, con respecto al tema de las sustancias psicoactivas hay un puritanismo. Hay un puritanismo, que sin duda ese puritanismo tiene que ver con, indudablemente tiene que ver con el prohibicionismo también, pero tiene que ver con el puritanismo. ¿Mm? Porque de hecho, digamos, hubo ley seca, digamos, si estamos hablando de placeres, un placer también es el alcohol, es el vino, es el whisky, es la buena bebida, y sin embargo durante un momento, digo, también esas sustancias estuvieron prohibidas, el alcohol estuvo prohibido, ¿no? Lo que está viviendo hoy eh, otras sustancias psicoactivas, el alcohol ya lo vivió, ¿no? Quiero decir, el alcohol es tan droga como el cannabis, es igual, o como otro tipo de sustancias, como el LSD, etcétera. Foucault yo creo que estaba pensando sobre todo en el LSD, en sus experiencias. Acá ya había tenido sus varias experiencias de LSD, aquella mítica del 75 en el Death Valley, y otras. Hay un viaje también que no fue un muy buen viaje, que se narra en su biografía en New York, que los amigos lo tienen que ir a buscar. Bueno, pero sobre todo estaba, me parece a mí, dictaba esta cuestión de la experiencia con el LSD y también Foucault. Basta leer su biografía, la de Didier Ribon, sobre todo, bueno, y los testimonios de Claude Mauriac y de otros amigos. Está claro que Foucault había experimentado, pero experimentaba en este sentido, o sea, no para trabajar, por ejemplo, como Sartre, que tomaba anfetaminas para escribir, o que tomaba alcohol de manera bestial. No, no, Foucault, cuando trabajaba, lo hacía de manera muy sobria y muy limpio, digo, muy como un monje, digamos, ¿no? Por lo menos así lo dicen todas las biografías. La droga parecía para tener este tipo de experiencias de placer, ¿m? De placer desexualizado, degenitalizado. Sobre todo el ácido, pero también el opio, la cocaína, el cannabis, eso está, eso sin duda uno lo puede constatar en sus textos biográficos. Pero como segundo elemento esto me interesa, esta desgenitalización del placer. Y como tercer elemento, esta idea de que el placer, dice Foucault, debe formar parte de nuestra cultura. El placer debe formar parte de nuestra cultura. Y ahí aprovecha para criticar a los movimientos de liberación, que hablan todo el tiempo de liberar el deseo y no hablan de crear nuevos placeres. O sea, a Foucault le interesaba más la creación de placeres más que la liberación del deseo. Yo creo que porque en el fondo esto da para mucho y tampoco quiero extenderme mucho en este video. En el fondo esta idea de liberar o de emancipar el deseo a Foucault le parecía naif. O sea, para Foucault el deseo no se podía emancipar. O sea, también hay otra cita muy interesante en Dichos y Escritos, que tengo entendido que no está traducido al castellano, donde le preguntan a Foucault por la poligamia, digamos, ¿no? Por la monogamia y la poligamia, digamos. Y él dice, bueno, en verdad yo estoy en contra de la gamia. O sea, no es un tema de poligamia o monogamia. No es que una persona poliamorosa, si queremos, hoy para usar un término contemporáneo, es más libre que una persona monógama. No. Porque en el fondo de la monogamia y la poligamia está la ley. O sea, las dos están estructuradas a partir de una ley. O sea, hay una visión legalista. Y Foucault no quería tener una visión legalista con respecto a la sexualidad. Entonces, por eso dice, bueno, en verdad, más que la poligamia o la monogamia, tenemos que pensar las gamias. O sea, si la sexualidad tiene que ser pensada a partir de una ley. Entonces, la idea esta de liberarnos, de que supuestamente si somos polígamos o somos poliamorosos, somos más libres, a Foucault le parecía naif. Le parecía naif. Porque por otra parte, el deseo, ¿qué es un deseo liberado? ¿Qué es un deseo emancipado?
¿Es un deseo desbloqueado? ¿Es un deseo puro? ¿Qué es lo que sería el deseo liberado? Sería un deseo que está enterrado, que está guardado y una vez que sacamos toda la tierra, que hacemos un hoyo, lo sacamos, es esto estaba oculto. Es muy psicoanalítico para Foucault eso. Y por tanto es muy naif, ¿no? Y es muy falaz, porque es un poco la idea de que hay un deseo natural, de que hay un deseo natural que está siendo oprimido por estructuras. Y la verdad es que Foucault considera que no, que el deseo también es tan construido en todo caso como las relaciones sociales y políticas con las cuales habitamos todo el tiempo. No es que el deseo es más puro, que hay una pureza del deseo. No. Entonces, no es que el deseo tiene que liberarse. Uno es un efecto, o sea, por lo menos para Foucault, uno es un efecto de relaciones de poder, de relaciones sociales, de relaciones familiares, de relaciones institucionales. Uno es un efecto. Eso no quiere decir que uno sea un esclavo, pero uno tiene que ser consciente que uno es un efecto de eso. O sea, no hay autonomía pura, ¿no? Pero a partir de eso, a partir de esa conciencia, a partir de esa conciencia-relación, podemos resistir, podemos optar por otras formas de gobierno y podemos crear placeres. ¿No? Podemos crear placeres, ¿no? A partir de esas condiciones. Un placer, por ejemplo, son las drogas. Otro placer puede ser, por ejemplo, la práctica del sadomasoquismo. Son placeres desgenitalizados, ¿no? Son placeres físicos, pero no sexuales. Sexuales en el sentido de genitales, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece bien interesante, ¿no? Otra intervención de Foucault también que dio en una entrevista en Canadá, por eso le digo que no me parece que sea azaroso, ¿no? Estas intervenciones que él daba a medios estadounidenses, canadienses, esta la da también en Toronto, ¿no? En inglés, el 22 de junio de 1982, ¿no? Estaba dando un curso en el Summer International Institute for Semiotic and Structural Studies, ¿no? Y se publicó en la revista Ethos en el 83. Es una entrevista muy divertida. La verdad es que es divertidísima. Hay muchas cosas que dice Foucault que son divertidas. Les voy a leer un breve párrafo también, donde dice lo siguiente. Le pregunta el entrevistador. Dice, además, usted es la única persona francesa que conozco que me ha dicho que prefiere la comida americana. Y Foucault dice, sí, seguro, se ríe. Un buen sándwich club con una Coke. Eso es la gloria para mí. Es verdad, con helado, cierto. La preferencia por el sándwich, por la Coca-Cola. En serio, dice. Creo que tengo una auténtica dificultad para experimentar placer. Creo que el placer es una conducta muy difícil. No es tan simple como disfrutar de uno mismo. Risas. Y tengo que decir que ese es mi sueño. Me gustaría y espero morir de una sobredosis de placer de alguna clase. Se ríe. Porque pienso que es realmente difícil. Tengo siempre la sensación de que no siento el placer total, y para mí está relacionado con la muerte. Y es muy interesante esta anécdota que cuenta acá. Dice, ¿por qué dice eso? Porque creo que la clase de placer que consideraría como el placer real sería tan profundo, tan intenso, tan desbordante, que no podría sobrevivir a él, moriría, digo. Sería tan intenso ese placer que moriría. Le daré un ejemplo más claro y simple. Una vez fui atropellado por un coche en la calle. Esta anécdota también la cuenta Didier Ribon, ¿no? Pero acá lo cuenta el protagonista. Dice, yo estaba paseando y durante quizá 2 segundos tuve la impresión de que me estaba muriendo. Y fue realmente un placer muy intenso. El tiempo era maravilloso, eran las 7 en verano. El sol estaba bajando, el cielo estaba hermoso y azul. Todavía es hoy uno de mis mejores recuerdos, risas. Está también el hecho de que algunas drogas, vuelve el tema de la droga, son importantes para mí porque son la mediación para esos goces increíblemente intensos que ando buscando y que no soy capaz de experimentar, de alcanzarlos por mí mismo. Es verdad que un vaso de vino, un buen vino, viejo y eso puede ser placentero, pero no para mí. Un placer tiene que ser algo increíblemente intenso, pero no creo que sea el único así. No soy capaz de darme a mí y a otros esos placeres de medio rango que organizan la vida cotidiana. Tales placeres no son nada para mí y no soy capaz de organizar mi vida para hacerle sitio. Esa es la razón por la que no soy un ser social, por la que no soy realmente un ser cultural, porque soy tan aburrido en mi vida cotidiana, es un aburrimiento vivir conmigo.
Bueno, es muy divertida toda la entrevista, pero más allá de algunas butades, hay un par de elementos ahí. Por un lado, esta idea de que el placer tiene que ser algo intenso, de la intensidad y de que los placeres tradicionales de un buen vino, de una buena comida, según Foucault, eh, no son suficientes para él, o es incapaz de disfrutar de ese momento, digamos, ¿no? Y claramente el tema de la experimentación con drogas aparece de nuevo, digamos, ¿no? Eh, Esto aparece en varios momentos, pero como una fuente de placer. Vean que todo el tiempo lo asocia como una fuente de placer, no ni como una adicción, ni como algo productivo. Por ejemplo, así lo era con Sartre o con otros autores que sobre todo tomaban anfetaminas, otro tipo, o alcohol, o mucho alcohol para producir. En Foucault no aparece ni la adicción, ni tampoco ni la producción, o sea, no es ni producción ni adicción, es fuente de placer, es un momento, pero es un placer más intenso que un buen vino. ¿Mm? Y el tema de la muerte, ¿no? Esa anécdota de cuenta Foucault también está referida en otras biografías, en la de Miller, en la de Macy, en la de Dibon, etc. Eh, y sí, pero me parece a mí que también uno puede interpretarla como eso. Digo, uno muere de placer en el sentido que es tan intenso que uno termina siendo como atravesado por eso. Y el último texto que tengo es esta conversación con Thierry Belcel, 20 años y después, ¿no? Este libro es un libro delicioso y tiene una historia muy particular, muy extraña. Es un joven que conoció Foucault en el año 76, si mal no recuerdo haciendo dedo, ¿no? Por ahí, se conocieron, Foucault era ya bastante grande, 76, digamos, y Thierry Belcer era joven, y bueno, y el producto sobre todo de la propuesta de Claude Mauriac, que era editor y amigo de Foucault, es que le propone grabar un libro, un diálogo entre un joven de la nueva generación y alguien ya maduro, digamos, ¿no? Que compartían ciertos elementos, no sé, ciertas visiones políticas de izquierda o progresista. Foucault ya tiene una visión un poco más escéptica, ciertas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, los dos homosexuales, bueno, eh, en fin, el libro es fascinante y hay una parte que se llama placeres también, precisamente los placeres, ¿no? Y acá, bueno, hay un diálogo. Algunas cosas las dice Foucault, otras cosas las dice Thierry Belcel. Voy a leerles porque es muy interesante, sobre todo acá en relación con la política. ¿Mm? Esto lo dice en el año 76, el libro se publica en el año 78. Y lo interesante es que se había publicado sin el nombre de Foucault. Esa era una de las condiciones. Foucault había dicho, no quiero que figure mi nombre. Luego sí se terminó revelando que era él, en un gesto típicamente Foucaultiano de la máscara, de ocultarse. Bueno, finalmente se supo que él era el interlocutor de este joven. Bueno, voy a leerles un breve párrafo. Dice este diálogo, ¿no? Arranca hablando Foucault. Dice, sí, pero también están los que plantean el problema en términos de economía. En cierto modo, los que dicen, desde el momento en que os interesáis por vuestro placer, por vuestro cuerpo, dejáis, perdón por la traducción, es muy agallegada, dejáis de interesaros por lo que a nosotros nos interesa, a saber la lucha de clases, la lucha política. Responde Belcel, pero ese tipo de discurso no se limita a la droga, te lo encuentras a propósito de todos los comportamientos, a propósito del estilo de vida. El militante tiene que estar triste, el militante tiene que ser una especie de héroe, el militante debe ser perfecto y en realidad estar completamente desconectado de la gente con la que vive, de la gente con la que trabaja. En el hospital hay un montón de gente que fuma y luego hay también muchos problemas. Así que en esos grupos te encuentras la misma actitud en relación con la droga que en relación con la sexualidad. Del placer hablaremos después de la revolución. O sea, primero la revolución, primero lo importante, lo serio, la militancia, y después el placer, porque el placer es frívolo, ¿no? Eso es un poco lo que está diciendo Belcel y que Foucault avala. Pero si esperamos la revolución para hablar del placer, podemos esperar sentados. O sea, si esperamos la revolución para hablar del placer, el placer nunca va a llegar, como de hecho sucedió. Sucedió, no solo eso, el placer fue combatido. En general, en las revoluciones comunistas fue combatido, digamos. Son vicios burgueses, son frivolidades, digamos. Veamos el estilo de vida soviético absolutamente ascético, familiarista, homofóbico, Cuba igual, digamos. O sea,
claramente acá ya lo veían Foucault y Belcel en 1976 esto, ¿no? Ese antihedonismo revolucionario, ¿no? Y sigue Foucault, dice, creo que me parece que este tema que encontramos en esos grupos en el fondo está ligado a dos cosas. Por una parte, a esa idea un poco reichiana de Wilhelm Reich, filósofo freudo-marxista, digamos, es decir, post-freudiana, de que todo debe ser analizado en términos económicos, que lo que no le das a uno se lo tienes que reservar al otro, lo que le das a tu placer no se lo puedes dar al trabajo, lo que le das a tu cuerpo no se lo puedes dar a la lucha. Bueno, lo cual probablemente no sea verdad, dice Foucault, ¿no? Lo cual es falso, responde Belcel, porque yo he conocido a militantes de esos puros y duros que llegan a tener un comportamiento de héroes, de mártires, de santurrones y son repelentes, completamente. Sigue, Foucault dice, a mí me parece que hay una cierta forma de ascetismo, de puritanismo, término que otra vez menciona. Foucault ya había hablado de puritanismo respecto de las drogas. Acá habla de puritanismo también respecto de la lucha colectiva. Dice, de puritanismo que es absolutamente antitético con todas las formas de lucha colectiva. Y también hay en esos grupos la idea de que como te interesa la droga, ya no puede interesarte la realidad. Y no sé si has tenido la experiencia, pero a mí lo que me ha chocado de la droga, dejemos de lado el LSD, que es un poco diferente del hashish o las yellow pills, tipo de píldoras particulares, eh, que está muy lejos de desconectarte de la realidad. O sea, un poco lo que plantea Foucault es muy interesante. Está esa idea de que la droga, o de que el placer también, para hablar en términos generales, evade de la realidad. Bueno, para Foucault no, al revés, es una conexión con la realidad desde otro lugar, ¿no? Es al revés. Eh, Leo algo más, dice, dice acá Foucault, perdón, esto lo dice Belcel, pero es muy interesante, dice, pero se los puede utilizar de otra manera y en ese caso no entiendo por qué el placer incomoda. Dice Foucault, sí, claro, porque el placer es a la vez una percepción de la realidad, una relación con la realidad. El placer es un comportamiento altamente realista. El placer es un comportamiento altamente realista. Es fascinante esto que dice Foucault, digamos, ¿no? O por lo menos a mí me parece fascinante, digamos, ¿no? Esta idea de que, claro, el placer queda para después de la revolución, porque es frívolo, es un vicio burgués, porque hay que preocuparse por el buen vino, por la gastronomía, por la sexualidad, por experimentar con drogas, por crear nuevas formas de placer sexual, digamos. Todas esas cosas son cosas irrelevantes. Bueno, y para Foucault en verdad no. Para Foucault en verdad quizá la clave está ahí. La clave incluso no solamente en términos morales, sino en términos políticos, está en crear placeres nuevos. Entonces uno podría decir que Foucault es, estos son algunos textos, hay muchísimos más, les puedo asegurar que estoy leyendo y hay muchísimos más que van en esa dirección. Uno podría pensar que para Foucault, no podría, estoy seguro, digamos, que para Foucault el placer es político. El placer, no el deseo, el placer es político. Entonces, no es un tema frívolo, ¿no? Es un tema capital, es un tema central. Eh, y me interesa también, y ya con esto voy cerrando, porque tampoco quiero extenderme demasiado, y me interesa sobre todo porque es pensando estos textos de la década, piensen que los textos que leí son textos de la década del, este último del 76, publicado en el 78, y las entrevistas son de los 80, 82. Leer estos textos hoy me interesan. Yo creo que hoy vivimos una suerte de neopuritanismo. ¿Mm? Es un neopuritanismo progre, sobre todo, ¿no? O sea, donde la figura de la víctima está en un primer lugar. Todo el mundo tiene que ser víctima, todo el mundo se siente ofendido, y no hay, o en general no hay muchos discursos que se construyen a partir del placer. Del deseo quizá algunos más, ¿no? Sobre todo el psicoanálisis, pero un discurso que se constituye a partir del placer, de la reivindicación y de la apología del placer, suele ser todavía hoy un discurso extraño o un discurso frívolo. A título personal me ha pasado cuando escribía sobre placeres hace 10 años ya, en 2010 o antes, 2009, 2008, por supuesto era tildado como un frívolo, como un frívolo como mínimo. Y después obviamente como un conservador, como un neoliberal, después yo me reí de eso y hasta puedo asumir esos motes porque la verdad que no me interesan, pero a mí me interesa lo que está diciendo Foucault.
A mí me interesa lo que dice Foucault, digamos, ¿no? Como el placer, como la creación de placeres debe articular incluso nuestro vínculo con la realidad, con la realidad. Entonces, uno podría decir que Foucault, desde el punto de vista político, es hedonista. ¿No? Volviendo un poco al origen del video, ¿no? En el sentido que la finalidad de la acción tiene que ser el placer. Bueno, aparentemente sí. Por supuesto que es un placer distinto al de Epicuro, al de Aristipo de Cirene, ¿no? Es un placer que implica la concepción de todo el cuerpo, un cuerpo desgenitalizado, por lo menos quitada, o sea, como quitada la centralidad genital y pensar a todo el cuerpo como una fuente de placer. Pero me interesa porque Foucault está discutiendo ahí sobre todo con una izquierda, con gran parte de la izquierda. Y todavía hoy, es muy interesante porque son textos muy actuales, todavía hoy la izquierda, o por lo menos los discursos progresistas, en términos generales, digamos, ¿no? Yo me considero una persona progresista, liberal y progresista, digamos, ¿no? Eh, pero los discursos progresistas, o por así decirlo, progresistas y populistas, o populistas de izquierda, muchos también, han centralizado la figura de la víctima, ¿m? La figura y no la figura del placer. El placer todavía sigue siendo considerado como una suerte de bien suntuario, como una frivolidad, digamos, ¿no? Todavía sí, quizá porque hay un remanente puritano de la izquierda. Hay un remanente, sin duda, que ya Foucault lo decía aquí, digamos, un remanente puritano con respecto a los cuerpos, ¿no? Quizá ese remanente venga de cierta tradición judio-cristiana, no lo sé, digamos, probablemente, pero hay un remanente puritano, ¿m? Hay una repulsión todavía, hay una suerte de reacción frente a eso, ¿no? Y si vamos a ser justos, eso está en gran parte de la izquierda, pero también, por supuesto, en gran parte de la derecha, ¿no? También en gran parte de la derecha de discursos, este, por supuesto, del alt-right o de la derecha alternativa o de cierto conservadurismo liberal, también, que ven los placeres algo no productivo, algo que está en contra de ciertos valores del liberalismo originario, del ahorro y el trabajo duro, diga, es igual, ¿eh? Esto Foucault también lo planteó de manera muy, muy clara. Cuando criticaba la Unión Soviética decía, bueno, en verdad está manteniendo los mismos valores productivistas, familiaristas del ahorro que algunas sociedades o que las sociedades capitalistas. Es más o menos lo mismo. Entonces, no hay una gran diferencia en términos morales. Entonces, con esto, y ya con esto voy cerrando, me parece que el tema del hedonismo y el tema del placer es un tema al cual quiero volver a acercarme, quizás ya más grande, 10 años después, con más experiencia, y probablemente quiera escribir un libro sobre esto. Tengo un libro ya que se los puedo mostrar, los que no lo han visto, se llama Hedonismo Libertario, acá está. Tiene como subtítulo Ensayo sobre erotismo y pornografía, lo publicó Editorial Innisfree, que es una editorial liberal, libertaria, muy interesante. Bueno, acá tenía textos sobre los libertinos, sobre el dandy, sobre los beatniks, sobre Michel Onfray, sobre el Playboy, sobre Sasha Grey, sobre René Gerer, o sea, de todo. Pero es cierto que estaba más centrado en la cuestión erótica, la cuestión pornográfica. Había algunas referencias a la filosofía de Onfray y de Gerer, pero me interesa, probablemente hoy tendría otro acercamiento, un acercamiento más ético, ético primero y político, digamos, ¿no? Y seguramente a partir de Foucault, ¿no? Onfray es un filósofo que no me interesa más, digamos, ¿no? Que me interesaba mucho, los primeros textos de él me interesan mucho, quizá hasta el año 2005, 2006 todavía lo seguí con interés, pero no lo leo ya hace por lo menos 10 años, digamos, ¿no? Eh, He perdido todo interés, sin embargo, también recomiendo los primeros libros de Michel Onfray, El vientre de los filósofos, La razón del gourmet, Política del rebelde, que para mí es el mejor de él, La escultura de sí, esos textos son de fines de los 90, ¿no? Ese joven Onfray era un joven anarco-individualista, hedonista, muy interesante, pero su viraje actual, una suerte de populismo, no sé cómo calificarlo, de izquierda y derecha, a mí no me interesa en lo personal. Pero bueno, los libros de Onfray esos primeros libros de Onfray son muy buenos también para pensar el tema del placer, ¿no? Porque lo hace con mucha precisión,
y también su edición de los fragmentos sirenaicos, y Aristipo de Cirene también son muy buenos. Bueno, amigos, no sé si fue muy ordenado, pero nada, quería compartir estas lecturas, estas reflexiones sobre hedonismo y placeres. Después de hacer haremos otro video en los próximos días, cuando esté un poco aburrido seguramente, sobre liberalismo y progresismo. Ese va a ser el segundo tema y el tercero va a ser sobre feminismo y género. Les mando un abrazo, un beso, sean felices todos, todas y todes, ¿por qué no?